Bien, continuando entonces con la siguiente unidad, nos tocaría avanzar el tema de trigonometría. En trigonometría vemos los temas que son los ángulos, eh, definición que ya hemos tocado antes, ¿no? En el anterior tema. Un ángulo está formado por dos semirrectas. En este caso tenemos estas dos. Esta de aquí es el ángulo alfa, ¿no? Ángulos positivos cuando se miden en sentido contrario a las agujas del reloj. Y los ángulos negativos cuando estos se miden en dirección de las agujas del reloj, ¿no? Medida de los ángulos, hemos visto que hay dos formas de medir los ángulos. La primera es mediante los grados sexagesimales, que consistían, ¿no? En dividir el círculo en 360 partes iguales, donde un grado sexagesimal se considera la longitud de una de esas 360 partes, ¿no? La longitud de ese arco. En el caso de los radianes, el radian se define como el ángulo formado en un arco cuyas longitudes son el radio, ¿no? Radio en los dos segmentos, y la longitud del arco es igual al radio. Aquí tenemos un ejemplo de un radian, dos radianes, tres radianes, y en el caso de la circunferencia completa es 2pi radianes. También habíamos visto los conceptos de ángulos complementarios, aquellos que sumados dan 90 grados. En el caso de los ángulos suplementarios, son aquellos que sumados dan 180 grados, ¿no? ¿Qué relación existe entre los grados sexagesimales y radianes? En el caso de los grados sexagesimales, 180 grados sexagesimales es igual a media circunferencia, ¿no? Es decir, pi radianes. Y de ahí se hacen las conversiones. Aquí tenemos la tabla con los distintos ángulos y sus equivalentes. También habíamos visto lo que es la longitud de arco, el área de un sector circular. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Relaciones trigonométricas. Esto es algo nuevo. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo. En este caso está formado por los lados C, A y B, ¿no? A y B son catetos y C se conoce como la hipotenusa. Ahora,
existe la siguiente relación entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los siguientes? Dependiendo de la ubicación del ángulo, vamos a determinar si esto es un cateto opuesto o es un cateto adyacente. En el caso de tita, B es el cateto opuesto. Si tuviera otro ángulo por acá, por ejemplo alfa, en el caso de alfa, el cateto opuesto sería A, ¿no? Este lado de aquí y la hipotenusa sigue siendo C. Así que, de acuerdo a la posición del ángulo que querramos evaluar, se escoge si es cateto opuesto o cateto adyacente, ¿no? En el caso de tita, este de aquí sería su cateto adyacente. ¿Qué relación existe entonces? Está la famosa regla SOHCAHTOA, que yo prefiero escribirla así. SOHCAHTOA. ¿Cuál es la relación que existe? Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de tita es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Seno opuesto hipotenusa. Coseno adyacente hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es el mnemotécnico, ¿no? Ángulos notables. Para el ángulos notables tenemos otro mnemotécnico. Tenemos seno, tenemos coseno, tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Para el coseno de atrás, 0, 1, 2, 3 y 4. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Una raíz dividido entre 2. ¿De acuerdo? Donde, si yo quiero el seno de 30, ¿qué hacemos? Escribimos la raíz y buscamos 30, ¿no? Aquí está 30 y seno es 1 y se copia la fracción. En caso del coseno de 30, ¿cuál sería el coseno de 30? Sería raíz de 3 sobre 2. Seno de 60, igual, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. No se olviden, la raíz siempre se copia, ¿no? Y se escoge el contenido de acuerdo a la fila columna donde se encuentra el ángulo y la operación.
Acá tenemos la tabla de los ángulos notables. Bueno, la de aquí está un poco más completa. Dice valores de las funciones trigonométricas para 0, 90, 180, 270 y 360, ¿no? Una tabla con esos valores. Después, la posición, o mejor dicho, los valores de seno y coseno según los cuadrantes. Si está en el cuadrante 1 y 2, es positivo para el seno. Si es cuadrante 3 y 4, aquí abajo es negativo. El coseno es positivo, negativo, negativo, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Algunos ejemplos de cálculos de ángulo. Y bien, aquí quería llegar. Identidades trigonométricas. En el caso de las identidades trigonométricas, son ecuaciones que demuestran igualdad en sus valores, ¿no? Tenemos como primer ejemplo el tema de los ángulos complementarios, ¿no? Para ángulos complementarios nos dice que el seno de alfa es igual al coseno del complemento de alfa. Recuerden que pi medios es 90 grados. Lo mismo con el coseno de alfa es el seno del complemento de alfa. Tenemos otras propiedades más relacionadas con eso, con ángulos suplementarios y complementarios en esta tablita. Identidades de los ángulos negativos. De aquí hay que recalcar que el seno de menos x es menos seno de x y que el coseno de menos x es coseno de x. Estos dos. Tenemos las identidades que se demuestran en el ciclo trigonométrico. No lo vamos a repasar, pero está aquí para que lo puedan ver. Lo mismo entre las identidades con el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos fórmulas. Es la fórmula de la suma de los ángulos, resta de ángulos entre senos y cosenos. También ángulos dobles, producto a suma y suma a producto, ángulos medios. Y aquí es donde debíamos llegar, ¿no? Aplicaciones con identidades trigonométricas. Bien, aplicando identidades trigonométricas, verifique las siguientes identidades, ¿no? Y tenemos lo siguiente. Vamos a anotarlo por acá. Tenemos este valor. Coseno de x dividido entre secante de x más seno de x dividido entre cosecante de x. Bien, vamos a hacernos un pequeño formulario aquí al lado. Vamos a anotar cuáles son las principales, sí, las principales identidades trigonométricas. Para empezar, vamos a nombrar a todas las identidades, o mejor dicho, a todas las funciones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
todos del mismo ángulo, nos dice lo siguiente. De estas 6, la relación es la siguiente. Se relacionan extremos con extremos, de fuera hacia adentro. ¿En qué sentido? El seno de x es 1 sobre cosecante de x. El coseno de x es 1 sobre secante de x, ¿no? En el caso de la tangente de x es 1 sobre cotangente de x. Si lo leemos al revés, cosecante de x es 1 sobre seno de x. Si hablamos de la secante de x, es 1 sobre coseno de x. Y si hablamos de la cotangente, veremos que es 1 sobre tangente de x. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las primeras 6 identidades, si quieren verlo, relacionadas con funciones trigonométricas. ¿Qué otras identidades más conocemos? Tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. La tangente es seno sobre coseno. ¿Qué más? Esas de momento. Ahora, siempre que queramos simplificar, vamos a tratar de encontrar sus equivalentes de cada función en cosenos y senos. En el caso del coseno ya tenemos coseno de x. En el caso de la secante aquí es igual 1 sobre coseno de x. Aquí tenemos seno de x sobre la cosecante es 1 sobre seno de x. ¿Qué operación realizamos aquí? División de fracciones, medios con medios, extremos con extremos, medios con medios, extremos con extremos. Coseno por coseno cuadrado de x, más seno por seno cuadrado de x, igual a 1. Esto de aquí es una propiedad. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. 1 igual a 1. Por lo tanto, esta identidad es válida. Continuando con este otro ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos 1 menos coseno de x, más dividido entre seno de x, más seno de x dividido entre 1 menos coseno de x por 2 veces la cosecante de x. Podemos escribir lo siguiente. Sería seno de x por 1 menos coseno de x.
Vamos a hacer esa suma de fracciones. Multiplicamos cruzado. 1 menos coseno de x por 1 menos coseno de x más seno de x por seno de x igual 2 cosecante de x. Hacemos este producto y nos va a quedar 1 menos 2 coseno de x más coseno cuadrado de x. Seno por seno, seno cuadrado. Tenemos seno de x, 1 menos coseno de x. Simplemente hemos multiplicado ambos paréntesis y aquí seno por seno. Acá la cosecante es 1 sobre seno, así que sería 2 seno de x. Acá arriba puedo agrupar este valor de acá. Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cuánto da eso? 1. 1 menos 2 coseno de x más 1. Este seno con este seno lo puedo simplificar o directamente multiplicar ambos lados por seno de x y también se elimina, ¿no? Tenemos entonces 1 menos coseno de x igual a 2. De acá, 1 más 1 nos da 2 menos 2 coseno de x dividido entre 1 menos coseno de x igual a 2. ¿Qué podemos factorizar aquí arriba? El 2. Y nos queda 2 por 1 menos coseno de x dividido entre 1 menos coseno de x. Simplifico. 2 igual a 2. Entonces, se cumple esa igualdad, ¿no? Esta igualdad es válida. Acá tenemos esta otra identidad. Vamos a probar que sea cierta. Tenemos entonces secante de x más tangente de x por secante de x menos tangente de x, ¿no? Estos dos multiplicamos cruzado, secante de x menos tangente de x y más secante de x tangente de x.
dos veces la secante de x. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Aquí hay una suma y una resta. Tenemos menos tangente más tangente. Sería 2 secante de x igual 2 secante de x. Secante por secante, secante cuadrada. Es una diferencia de cuadrados, ¿no? Menos tangente cuadrado de x. De acá, este 2 con este 2 se va. Secante con secante. Me quedaría 1 igual a secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x. Creo que esta es una propiedad. De todas formas, si no nos recordamos, tendríamos lo siguiente. A ver, en el caso de la secante, con coseno, ¿ya? 1 sobre coseno cuadrado de x. En el caso de la tangente es seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Si quieren verlo, es seno sobre coseno es tangente. Si lo elevo al cuadrado, me quedará entonces seno cuadrado, coseno cuadrado. Si ustedes hacen esa operación, van a tener 1 menos seno cuadrado de x. Recuerden que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si despejo coseno, nos queda 1 menos seno cuadrado de x. Esto de aquí es coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Y qué nos queda? 1 igual a 1. ¿No? Ahí queda demostrado. Ejercicio 3. Aquí, por ejemplo, tenemos una suma de senos y abajo tenemos una resta de cosenos, ¿no? Entonces, vamos a ver esas propiedades. Déjenme buscarlo. Dice seno de A más seno de B igual a 2 seno de A más B.
sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Esa es la suma de senos y la resta de los cosenos es menos 2 veces el seno de A más B sobre 2 seno A menos B sobre 2. Entonces acá tenemos, esto es A y esto es B, sería 2 veces el seno de 3x más 7x sobre 2 por coseno de 3x menos 7x sobre 2. Dividido, acá tenemos menos 2 veces seno de 3x más 7x sobre 2 por el seno de 3x menos 7x sobre 2. De esta forma. Igual cotangente de 2x. Positivo. Hacemos operaciones. Esto es un producto. Este 2 con este 2 se va. Si ustedes observan, este valor con este valor son el mismo. Si quieren 3x más 7x, 10x dividido entre 2, seno de 5x. 3x menos 7x sería menos 4. Menos 4 entre 2, menos 2x. Negativo. Abajo, seno de 5x de esa fracción, de esa operación. Y abajo sería 3x menos 7x menos 4x dividido entre 2 menos 2x. Simplifico. Tenemos coseno de menos 2x, coseno de 2x. Sale el signo. En el caso del seno, sería menos seno de 2x. Cotangente de 2x, menos por menos más, coseno de 2x sobre seno de 2x, igual a cotangente de 2x. ¿A qué es igual a cotangente? La inversa de la tangente. Entonces, en lugar de seno sobre coseno, es coseno sobre seno, lo que tenemos acá. Cotangente de 2x. Y ahí queda demostrado. Bien,
¿Alguna consulta de los ejercicios que hemos visto? Ingeniero, una preguntita. Sí, dime. Los ejercicios van a ser así, igualar los dos lados, porque en el banco el primerito de cita, no igualar. En el banco decís que no hay igualación. Vamos a ver Y los lo ejercicios. primero que he hecho pide tita, despejar tita. Claro, ese es el siguiente tema que vamos a ver ahorita. Ah, Estas son identidades, ¿no? Ahora, en el caso de lo que vos decís de despejar, esas son eh, ecuaciones, que es justamente este tema que sigue ahorita, ¿no? Donde básicamente vamos a hacer lo que siempre hicimos en ecuaciones, tratar de despejar x y vamos a obtener por lo general una función de este tipo al final, donde para resolver eso puedo valerme de dos cosas. La primera son ángulos notables y las otras son las funciones arco. ¿Por qué arco? Arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Es calcular, por ejemplo, si le aplicas el arcoseno al seno de x, en realidad eso es x. Por lo tanto, esta función nos permite averiguar cuál es el ángulo, ¿no? Recuerden que estas funciones trigonométricas reciben como parámetro un ángulo y dependiendo a eso, pues se calcula, ¿no? El valor de dicha función. Ahora, si en los ángulos notables nosotros teníamos seno, coseno, 0, 30, 45, como hasta 45, 0, 1, 2, 4, 3, 2, aquí estaba la raíz y aquí estaba 2. Si yo te digo que el seno del ángulo X es igual a un medio, ¿cuál de estos ángulos es? Obviamente, revisando en los senos, voy a buscar el 1, que en realidad es raíz de 1, ¿no? Pero raíz de 1 sigue siendo 1. Y te diré, el ángulo X es 30. Si te dijera que el coseno de X es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿cuál es el ángulo X? 'Qué, 30. qué valor es 30, no? X igual a 30, que también era 30. Y eso puedo hacerlo ocupando mi tabla de ángulos notables o las funciones arcoseno, que obviamente necesitarían calculadora, ¿no? Y para el examen no hay calculadora. ¿Ya? En el caso entonces de las ecuaciones trigonométricas, vamos a utilizar lo que son identidades para simplificar y luego despejar X, ¿no? Después de despejar X, ¿cómo? Usando ángulos notables o funciones arco. Ese es el objetivo ahora en las ecuaciones, ¿no? Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, acá, mira, te dice que la raíz de 2 multiplicada por el coseno de X menos 1 es igual a 0. ¿Qué hacemos? Vamos a despejar. Pasamos a sumar. Esa raíz de 2 lo paso a dividir y nos va a quedar coseno de X igual a 1 sobre raíz de 2.
Obviamente, si lo comparo con mi tablita, no hay ningún valor parecido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la raíz del denominador. Siempre se hace esto, ¿no? No es bueno dejar una raíz como denominador. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 1 por raíz de 2, ¿no? Y ahora sí, coseno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale x? 60, X, no, 60, no me equivoco, creo. 65. Ah, no, 60, 60. a ver, 0, 1, 2, 3. En realidad va hasta 90, ¿no? Y es 4, pero es el seno. Si hablamos del coseno, 4, 3, 2, 1, 0, dividido entre 2. ¿Qué valor del coseno tiene raíz de 2 sobre 2? 45. 45, ¿no? O es lo mismo que te diga x es igual al arco seno, perdón, arco coseno de raíz de 2 sobre 2 y la calculadora te va a decir 45 grados o pi cuartos. Depende en qué sistema esté, en qué unidades esté tu calculadora, ¿no? Te lo va a dar en grados sexagesimales o te lo va a dar en radianes. Aquí tenemos dos respuestas, ¿no? Alguna de las aplicaciones relacionadas con trigonometría es el cálculo de los lados de un triángulo oblicuo, donde existe esta relación, ¿no? El seno de cada vértice es igual al cociente entre su respectivo lado opuesto. Si hablamos del lado opuesto, este es su lado opuesto de alfa, este es el lado opuesto de beta, y C sería el lado opuesto de tita. Y aquí existe esa relación. Hablando de la ley de los senos. En el caso de la ley de los cosenos, es bastante similar a lo que teníamos en Pitágoras, ¿no? Que nos dice que el lado opuesto al ángulo elevado al cuadrado es igual a los lados adyacentes elevados al cuadrado, sumados, menos el doble del producto de los lados adyacentes por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo alfa, ¿no? La primera fórmula. Y se puede ocupar con cada ángulo de cada vértice. Bien, bueno, entonces este es el avance del día de hoy. El día de mañana nos dedicaremos a hacer más ejercicio, ¿no? El final del banco.